pasaron de las 5 de la tarde, aquí estamos haciendo Mover el Futuro por la Patriada, y les cuento que en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí en la avenida Callao, cerca del Congreso de la Nación, allí se está desarrollando la primera feria del libro del movimiento obrero, Palabras Trabajadoras, ¿sí? También se presentan otros libros, pero tenemos la suerte para charlar de este tema y profundizar un poquitito. Tenemos la suerte, decía, de estar comunicados con la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que es Estela Díaz. Estela, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Estela, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, primera feria del libro del movimiento obrero. Eso ya me seduce. Estela, contanos un poco. Sí, bueno, en realidad esto ha sido organizado desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Bien. de nuestro ministro Walter Correa, Claro. y nos ha invitado a participar, y entonces como además nosotros tenemos un concurso literario que se llama Ellas no fueron contadas, que tuvo 4 ediciones, entonces aprovechamos el contexto Claro. de esta feria del libro para presentar el 4.º libro y bueno, nos acompañaron autoras de esta edición, incluso también alguna autora de ediciones anteriores, donde bueno, es muy importante, estaba pasando, luego que terminamos nosotras presentaron expresas políticas que hicieron el texto colectivo Nosotras en Libertad, y se han presentado textos de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores públicos como de educación, de salud, de trabajo, bueno, una cantidad de libros muy interesante, así que bueno, nosotras muy agradecidas de que el ministro Correa nos haya invitado a presentar las producciones que se hicieron desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Claro que sí. Y libros, que parece que la sociedad cada vez está con más vagancia para leer, y sin embargo pasan estas cosas, ¿no, Estela? Vos sabés que se sigue escribiendo muchísimo, y por más que algunos han adoptado el formato libro para leerlo más digital, pero nunca el libro papel pierde actualidad. Bueno, yo sigo siendo fan, por supuesto por edad, además del libro papel, pero es una experiencia muy importante, y la provincia tiene además varios concursos. Nosotras hicimos Ellas no fueron contadas, que bueno, hicimos los libros a las ganadoras de los distintos tipos de secciones que se crearon en el premio, pero también cultura, trabajo, el VAPRO, ediciones bonaerenses, la Comisión de Investigaciones Científicas hacen concursos de escritura y siempre son masivos, numerosos, incluso en educación, convocatorias que se hacen a pibes y pibas que están en los últimos años del colegio secundario. Bueno, cuando generás el espacio, invitás a contar, a escribir, a contar lo que ocurrió desde distintas tipos de narrativas, estilos, todo. La verdad que la respuesta es buenísima. La gente se engancha, participa, así que es una experiencia cultural muy participativa. La feria se desarrolla íntegramente en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá en Capital Federal. Sí. Okay. En la Casa de la Provincia, y va a estar el ministro ahora en un ratito dándole unas palabras ahí a la bienvenida, digamos, a todos. Exactamente. La saco de la feria para preguntarle un balance sobre la actividad del Ministerio de Mujeres y Diversidad. Que hubo un debate después de la salida del gobierno del peronista, y hay una discusión en el peronismo sobre muchos temas y muchas agendas, y uno de los temas que se debatieron es, bueno, sobre este tipo de ministerios que se crearon en el marco del kirchnerismo. ¿Sirven, no sirven? ¿Cuál es el balance que haces? Bueno, mira, en principio decir que un balance ha hecho el gobernador Kicillof explícito, digamos, porque cuando él es reelecto en el 2023, claro, da continuidad al Ministerio de Mujeres y Diversidad con rango ministerial, lo mismo que hace con ambiente, lo que hace con trabajo, bueno, todos ámbitos producción en la nación fueron dejerarquizados o eliminados directamente, como en el caso del Ministerio de Mujeres, el ex Ministerio de Mujeres de la Nación. Así que ahí hay una apuesta a seguir construyendo Estado en algo que
es una convicción, digamos, para Axel, en el sentido cuando él plantea que es con Estado presente y que el Estado tiene un rol redistribuidor de recursos, equilibrador en la sociedad, promotor de derechos. Bueno, hay una desigualdad estructural muy fuerte en la sociedad, que son las desigualdades de género y las violencias por razones de género, y él dice, bueno, el Estado tiene que estar allí con sus mejores herramientas para dar respuesta a esa realidad, porque creemos en la construcción de justicia social con igualdad. Y entonces, desde ese punto de vista, se defiende que se construyan políticas de género en el gobierno de la provincia. Y en eso trabajamos, digamos, en algunas políticas que llevamos adelante como con responsabilidad primaria nuestra, y en otras que transversalizamos género para el conjunto del gobierno provincial. Así que, bueno, con ese mandato de Axel trabajamos y lo hacemos, bueno, con convicción y con mucha responsabilidad política también. Y si tuvieras que decir el mayor acierto de su gestión, digamos, un lugar donde usted dice, mira, acá hicimos este programa y dio este resultado. Mira, nosotras trabajamos en construir y sistematizar mucho en las políticas de abordaje de las violencias por razones de género, porque es una problemática de enormes dimensiones, un problema muy extendido, y ahí te diría que trabajamos mucho en sistematizar para parar los niveles de fragmentación. Había mucha fragmentación en las intervenciones. ¿Por qué? Porque además quien sufre violencia podría llegar a denunciar, por ejemplo, por el sistema penal, depende del tipo de situación que esté atravesando, o por familia. Y eso nunca se reunían las causas. Entonces construimos en un trabajo de más de 2 años, del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, nosotras y el Poder Judicial, tanto la Corte como la Procuración, un formulario único, por lo cual hoy las denuncias se reciben en un mismo formulario y después se derivan en función de las características a quien tenga que atenderlo. Y eso, por ejemplo, nos da cuenta de que en la provincia se están recibiendo alrededor de 260.000 denuncias al año en el marco de la ley 12.569 de violencia doméstica familiar, para ver la dimensión de la problemática. Claro. Tenemos alrededor 90 y pico de femicidios al año, pero las denuncias de violencia son muchísimas más, y los intentos de femicidio, algunos informes superan los 500 intentos de femicidio con causas graves, y bueno, así que ahí te diría, el trabajar para abordar desde la integralidad la problemática de la violencia de género es un tema en el que trabajamos mucho en la provincia, y es una tarea que está en proceso, que hay que seguir haciendo, y en esa clave la otra cuestión es la territorialidad, que nosotras trabajamos mucho para fortalecer las áreas locales y las respuestas en territorio. Entonces tenemos programas como el Comunidades sin Violencia, que transfiere recursos económicos a los municipios y asistencia técnica para que allí se mejoren, ¿no?, las respuestas y el acompañamiento a quienes sufren violencia. Entonces ahí me parece que hay una clave de políticas que se vienen desarrollando, pero que hay que seguir profundizando. No hay nada acabado, al contrario, está en construcción. Sobre la violencia de género, si uno hace la película, el proceso largo desde Ni Una Menos para acá, donde además, en principio, hubo muchas intervenciones del Estado, no solo de los ejecutivos, más allá que desde el gobierno de Milei se han desarticulado muchos programas, también en alguna medida de la justicia, desde el Poder Legislativo. ¿Uno puede ver que hay un proceso de menor violencia de género o no hay indicadores para ser tan optimistas? Mira, es difícil señalar eso porque vos decís mayor o menor, tendrías que tener indicadores de todas. La violencia de género tiene muchas modalidades y muchos tipos. Por ahí a veces de la que más se habla es de la doméstica familiar, la que ocurre en la pareja, sexoafectiva o expareja, y de hecho la inmensa mayoría de los femicidios ocurren en esas circunstancias.
Pero después vos tenés violencia institucional, violencia obstétrica, violencia mediática, digamos, la violencia de género en lo social también hay violencia, justamente lo que ha reconocido las convenciones y la ley nacional integral, que hay violencias del Estado en la comunidad, sociales e interpersonales. Entonces yo te diría que hay mayor conciencia de la violencia, hay mayores herramientas para la intervención, se han desnaturalizado, porque nosotros vivíamos con mucha invisibilidad y con mucha naturalización de las formas de violencia. Entonces, pero no tenemos estadísticas integrales de la violencia, que para eso necesitamos mucha más política de largo plazo sostenida en el tiempo y tener líneas de base que nos permitan decir, bueno, ahora por ejemplo tenemos 10 años de registros de femicidio, entonces en la violencia más extrema, que es el femicidio, estamos teniendo indicadores que nos permiten ponderar. Pero también, a la vez que te digo esto, te voy a decir, cuando nosotras llegamos a que se crearon los ministerios, no se registraba, mejoramos la registración como femicidio, porque además se construyeron pautas para decir cómo se investigan las muertes violentas de mujeres, porque casi la mitad de los femicidios no se los registraba como tal. Entonces yo ahora te digo, estamos casi con un mismo número que con 2015, pero habiendo mejorado el registro, y yo te digo, algunos dicen, hay más. Y no, el tema es que mejoramos la estadística. Claro. Entonces estamos todavía en proceso de construcción de la política y de los sistemas de indicadores para poder decir, vos qué sé yo, en salud, vos tenés décadas, 50 años, 60 años, 70 de estadísticas de salud. O educativas. Entonces vos podés hacerlo comparado. A mí sí lo que me parece es que en los últimos años hay un recrudecimiento de la violencia social y que justamente la posición del gobierno nacional de negar las desigualdades de género y negar la violencia de género y por el contrario ejercer, tener un posicionamiento político e ideológico que estigmatiza, que violenta, que alienta comportamientos discriminadores, sexistas, y son comportamientos que alientan la violencia. Al contrario, digo, la verdad que generan un caldo de cultivo de pasaje al acto de la violencia simbólica o verbal a la material. No hay un contexto que favorezca la prevención, al contrario, te diría. Claro, lo que pasa es que yo estaba pensando, Estela, que en estos casi 42 años de democracia que tenemos, nunca tuvimos un poder ejecutivo tan agresivo, tan violento, y eso necesariamente baja en cascada, porque yo te escuchaba decir, y hablabas de hacer trabajos a largo plazo, y yo esa frase tuya la pegué con los pibes de la primaria. Digo, si empezamos en el colegio a laburar con esto, lenta pero inexorablemente le vamos a torcer el brazo a la violencia, pero con este discurso presidencial me parece que se hace más difícil, ¿no? Sí, claramente. Generan, no solo que vacían las políticas, con lo cual además abandonan a quienes sufren violencia, se desentienden de sus responsabilidades institucionales porque las tienen, pero además dan un discurso que alientan la violencia. Son permisivos porque quieren venir otra vez a negarla, naturalizarla. Mira, hay un ejemplo que es la contracara de esto. A ver. Vimos estos días de la semana que pasó el episodio que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una persona alcoholizada que llegó a manosearla en la calle pública. Vos fijate, ¿no? Si alguien es capaz de hacer eso, un manoseo, esto del acoso callejero, que es una de las violencias que nosotros tenemos sancionadas por nuestra ley integral de violencia. Si alguien se anima a hacer esto con la presidenta de la Nación, imagínate. Entonces, ¿qué dijo Sheinbaum? Lejos de decir, bueno, no, el episodio es menor, dijo, yo justamente, porque soy presidenta de la Nación, voy a denunciar, pero lo voy a denunciar como mujer, porque si me hacen esto a mí y yo me callo, habilito que manoseen a las mujeres en la vía pública. Tal que cual. Cualquiera cree que puede hacer con tu cuerpo en la vía pública, porque una dice, no es porque niegues
que los varones pueden ser pasibles de sufrir violencia, pero no es una violencia sexual, digamos, pueden atentarlo, nosotros hemos visto atentado, bueno, acá en la Argentina la presidenta también sufrió un atentado que fue un intento de asesinato y una violencia muchas veces absolutamente ligada a su condición de género. Pero, digo, claramente el contenido sexual de esa violencia, y Sheinbaum dijo, acá en nombre de todas las mujeres, yo como mujer fui agredida. Muy bien, claro. Y eso es muy importante para ser aleccionadora en relación a que no podemos, como sociedad, permitir esas violencias. Claro. Qué contraste, ¿no? Entre un gobierno y otro. Qué contraste, Estela. Y aparte también pensaba en una de las violencias que, no sé si no la nombraste o yo no te escuché, las redes sociales. Claro. Otro caldo de cultivo de violencia. Tremendo, y además con niveles de misoginia, de racismo, de xenofobia, bueno, mismos burlarse de personas con discapacidad, te lleva, ¿no?, a lo peor de la condición humana, esos tipos de violencia, muy degradante, cómo ponen la escena de la conversación pública, cosas que creíamos que no, digamos, que como no nos merecemos como sociedad que esos sean los términos del intercambio. Al revés, tenemos que pensar los términos del respeto de las personas, de los derechos. Mira, en la presentación del libro Ellas no fueron contadas, una de las ganadoras contó su experiencia, que fue cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que su papá le contó que él era gay. Mirá. Que él era homosexual, y pudo hacerlo. ¿Cuántos años de sufrimiento, de silencio, de falta de comunicación con sus hijas, de cosas que su hija no podía entender de su padre, y que se explicó la vida entera después de eso, y el padre pudo hablar con la hija porque hubo una ley que habilitó y reconoció a las parejas del mismo sexo. Digo, cuánto mejor, cuánto más fácil nos hace la vida cuando se reconocen los derechos. Claro. Claro que sí. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, Estela, hasta que vuelva a dar vergüenza ser un fascista, ¿no? Exactamente, vamos por eso, me gusta. Vamos por eso. Hasta que dé vergüenza ser un fascista, que solo puedan decirlo en voz bajo y para sí mismos, porque van a existir, pero que públicamente no sea aceptado, por favor. Hasta hace 2 años estaban calladitos la boca, Estela, ahora salieron todos. Muy bien. Estela, ha sido un gusto enorme para nosotros charlar con vos, te agradecemos mucho este tiempo que nos regalaste. Bueno, un fuerte abrazo. Adiós. Allí se retira Estela Díaz. Ella es la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. 24 pasaron de las 5 tandas, ya volvemos.